La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Señoras y señores, bienvenidos a Exploraciones del Siglo XXI, edición número 374, que cuenta con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy, en el control técnico, me acompaña Luz Mary Bermúdez en la presentación y dirección de este espacio. Quien les habla, Juvenal Gordón. Bienvenidos. Nuestros invitados en el día de hoy son Pablo Alzate y Jonathan Sandoval, que hacen parte de la corriente de intelectuales del Eje Cafetero, que venimos tratando estos espacios aquí en Exploraciones del Siglo XXI sobre ciencia, investigación y sociedad, que en esta ocasión ya hace parte en su tercer programa. Bienvenidos, mis estimados Jonathan, Pablo. Buenas noches, Juvenal. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal los comentarios de los programas anteriores? Positivos. La gente pregunta cuándo es el próximo programa. La gente nos pregunta en Facebook a qué horas es, hace comentarios positivos. Hasta ahora creo que nos ha ido bastante bien con los programas. Muy bien. Pablo, tienes un mensaje en el día de hoy para comenzar nuestro espacio acerca de los eventos mundiales que se desarrollan actualmente, en que todo pareciera una película y como que todo se ve por inmediatez en los medios de comunicación, en los telenoticieros. Bueno, queremos dedicar estos primeros 3 minutos del programa a leer una declaración que hicieron un grupo de intelectuales europeos, entre ellos el premio Nobel José Saramago, hace unos 4 años, cuando también se hizo una ofensiva militar muy fuerte sobre la Franja de Gaza, en Palestina, y la creemos completamente pertinente. Entonces le doy la palabra a Jonathan para eso. Adelante. Listo. Titula: no es una guerra, no hay ejércitos enfrentados, es una matanza. No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a caer sobre territorio israelí, sino la proximidad de la campaña electoral lo que desencadena el ataque. No es la respuesta al fin de la tregua, porque durante el tiempo en el que la tregua estuvo vigente, el ejército israelí ha endurecido aún más el bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a cabo mortíferas operaciones con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamas. ¿Acaso ser miembro de Hamas despoja de condición humana al cuerpo desmembrado por el impacto del misil y al supuesto asesinato selectivo de su condición de asesinato sin más? No es un estallido de violencia, es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia ocupante. Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de resistencia de la población palestina, sometida al infierno cotidiano de la ocupación de Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes navideños. No es un fracaso de la diplomacia internacional, es una prueba más de complicidad con el ocupante. No se trata solo de Estados Unidos, que no es referencia moral ni política, sino la parte israelí en el conflicto. Se trata de Europa, de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía de la diplomacia europea. Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza no es que puede pasar sin que pase nada. La impunidad de Israel no se cuestiona. La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad no tiene consecuencias. Más bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en la OCDE. Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la víctima. Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido con su opresor. El lenguaje no es inocente, las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen y a perpetuarlo. En Gaza se está perpetrando un crimen, lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo, y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos. Muy bien, pues ahí está la declaración por parte de ustedes, que también sienta ese precedente acerca de lo que sucede en el mundo. Qué importante sería tener una visión global acerca de que el planeta Tierra no tiene barreras ni límites para los seres humanos, que simplemente hacemos parte de este
viaje por el cosmos y que en ningún momento poseemos la Tierra, sino que ella nos alberga y nos alimenta, y en este momento pues de guerra en que los niños y las mujeres sufren porque simplemente algunos poseen el poder y dominan a sus demás compatriotas y atacan a otros con estas perspectivas que ustedes mencionan. Muy amables, sí, claro, hay que tenerlo presente. Comentar los artículos que hay de todas maneras. Bueno, en la página de la corriente cienciaconelpueblo.org hemos subido también un par de artículos. Uno se titula No es mi nombre, es de un periodista israelí, y otro se llama... Fue publicado en El Espectador, ¿no? El periódico El Espectador. Sí, fue publicado en el periódico El Espectador. Y otro se llama Palestina y la Academia, que lo publicamos hace ya un tiempo, hace varios meses, pero es muy pertinente para la situación, entonces los invitamos a la lectura y a compartirlos por las redes sociales y a los conocidos. Muy bien, bueno, nos compete en el día de hoy la tercera parte de Ciencia, Investigación y Sociedad. La ciencia y la sociedad es un término que hace referencia a los estudios de las implicaciones sociales de la ciencia. Difiere tanto de la epistemología de la ciencia como de la sociología de la ciencia, en que no solo se interesa por el estudio de esta relación desde una perspectiva académica, sino que pugna por la acción directa como postura política, llamando a los científicos y humanistas al compromiso social. Y qué importante es el compromiso de quienes desarrollan tecnologías para no involucrarse en la destrucción misma de la sociedad. Bien, entonces retomando esa idea precisamente, y hoy en el tercer programa queríamos tener más espacio para hablar de una política científica autónoma, o cuáles serían los elementos de una política científica autónoma. Un elemento fundamental es precisamente cuál va a ser el papel del intelectual y cuál va a ser el papel del científico, digamos, en la construcción de una sociedad nueva, una sociedad diferente, una sociedad democrática, una sociedad donde no se vean los horrores que se ven en esta sociedad, ¿cierto? Hambre generalizada, guerras, enfermedades, acumulación, etcétera. ¿Cuál sería el papel del científico y en general de la ciencia, ¿cierto? Es muy importante, como primero, preparar las mentes para que esas mentes sepan qué política es la que se va a desarrollar en la práctica. Nosotros en la declaración de la corriente tenemos una cita de un físico francés que después dedicó bastante tiempo a esa sociología de la ciencia, que es Levi Leblanc, y tiene una cita que para nosotros es muy importante, sí, porque claro, de alguna manera rompe el paradigma de cómo se hace la ciencia en esta sociedad, en el planeta Tierra en este momento. Dice Levi Leblanc que solo podrá existir una ciencia realmente progresista mediante la apropiación colectiva de los conocimientos y de las técnicas científicas, cosa que provocará por añadidura una modificación completa de su forma y de su contenido. Una ciencia para el pueblo solo puede ser una ciencia por el pueblo. Y esa cita nos define un quehacer. Sí. Porque la sociedad nuestra reproduce la contradicción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Especializa el trabajo intelectual, lo concentra, la concentración del poder, del conocimiento es muy alta, ¿cierto? Fundamentalmente está en los países del primer mundo. Cuando uno mira los indicadores, el 96% de la inversión mundial en ciencia y tecnología está en 4 o 5 grandes países desarrollados. A nuestros países les corresponde solamente un 4% de esa inversión, y pues ya se podrán figurar a América Latina cuánto le toca de ese 4%. Ese es un indicador de la alta concentración de la investigación científica, y esa concentración pues tiene consecuencias económicas y políticas. O sea, el que controla el conocimiento controla de alguna manera las manijas del poder. Sí. Entonces, ¿cómo se combate, cómo se lucha contra esa concentración del poder? Pues para nosotros masificando la ciencia a todos los niveles. O sea, haciendo que la ciencia sea una ciencia por el pueblo y para el pueblo. O sea, que no se conciba la labor de los científicos como una labor separada de, sino integrada con. Y entonces, claro, eso es muy difícil de lograr porque la estructura de nuestra sociedad, repito, está basada en esa división del trabajo manual e intelectual, pero en la medida en que una nueva perspectiva trabaje la integración del conocimiento científico con la práctica real, la práctica social, la práctica productiva, las prácticas culturales, las prácticas políticas, las prácticas educativas, de salud, etcétera, en las diferentes disciplinas, la integración entre los científicos y los que hacen la sociedad, los que sostienen la sociedad, no puede llevar más que a cosas muy buenas para ambos. O sea, el trabajador en cualquier esfera donde esté se elevará
en colaboración con el conocimiento científico, y el científico se bajará de su torre de marfil y podrá entender mucho más a fondo los problemas reales de una sociedad. Por eso para nosotros es muy importante eso de una ciencia con el pueblo y para el pueblo. Complementa John Seaman, físico y humanista, afirma que la ciencia y la tecnología se confunden, por eso se celebra la tecnociencia como instrumento para alcanzar fines sociales o materiales, pero a la vez se hace sospechosa para el público y ambigua en su papel social. La ciencia debe ser libre para el desarrollo, su papel no instrumental y crítico, ya que es un elemento esencial de la democracia pluralista. La sociedad capitalista actual acepta comúnmente que el papel de la ciencia es servir a la práctica social a través de sus capacidades instrumentales. Pero tras esa cita, pues, ¿qué otros elementos encontramos que se ocultan, mi estimado Pablo? Como la tecnociencia es utilizada, como vos lo mencionabas, por los grandes capitales y empresas para una sociedad que no está preparada y que no se le considera, pues, que es importante prepararla para ser crítica y para determinar que la ciencia está al servicio del hombre y no de quienes poseen el poder. Sí, por supuesto la ciencia no es neutral, eso lo dijimos en el primer programa, ¿cierto? De alguna manera la ciencia y quienes la hacen, los científicos, se han puesto al servicio de los intereses de cada sociedad particular, desde tiempos antiguos hasta hoy, pero también ha habido una contraparte, también ha habido, digámoslo así, una resistencia, y si se quiere, unas escuelas opuestas, o tendencias opuestas a ello. Por ejemplo, esto que yo acabo de mencionar, de una integración entre los científicos y la gente, es una discusión que se viene dando desde los años 60 y 70 del siglo pasado, y en Colombia tuvo a sus representantes. Por ejemplo, lo que fue los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, Orlando Falsborda, el padre Camilo Torres, todos los que en ese momento se llamaron la rosca de investigación social, ellos desarrollaron un método que era la investigación, acción, participación, que hoy en día es una metodología, digamos, de alguna manera adoptada y aceptada por ciertos sectores de la academia. Entonces ahí tenemos escuelas que van construyendo, y efectivamente ellos hicieron mucho trabajo de investigación social con esa metodología. Orlando Falsborda, por ejemplo, tiene 3 tomos de la historia de la costa atlántica colombiana, que ellos llamaron la historia doble de la costa. Y es doble porque escribieron 2 informes, uno para la academia y otro para la gente. Se entregaron el mismo informe, pero se entregó, pues no es el mismo informe, uno recogiendo los estándares de la academia y otro apropiando ese conocimiento entre la gente. Esos son elementos desde el punto de vista de la creación de teoría, digamos, metodología de la investigación. Carl Sagan, en El mundo y sus demonios, da un ejemplo muy interesante que a mí me parece que no se cita. Siempre se cita mucho la colaboración de los científicos con el poder, y específicamente el proyecto Manhattan con la bomba atómica. Pero, por ejemplo, este dato que da Carl Sagan aquí es bien interesante. Dice: 10.000 científicos e ingenieros norteamericanos declararon públicamente que no trabajarían en la guerra de las galaxias, eso fue durante el periodo de Reagan, sí, ni aceptarían dinero de la Organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Eso da un ejemplo de la extensión y valentía de la negativa de cooperación de los científicos, con un costo personal muy alto, concebible. Hasta ahí la cita de Carl Sagan. O sea, que 10.000 científicos públicamente expresan en una carta al presidente Reagan: no nos vamos a meter en la carrera armamentista en la que ustedes están con la Unión Soviética, no vamos a trabajar en ese proyecto de la guerra de las galaxias. ¿Qué implica eso para los científicos? Claro. Pero mire que es un movimiento que no se cita. Sí. Y es importante ver esas, digamos, esos coletazos de resistencia a lo que es la oficialidad. Recordaba en este instante, por ejemplo, el caso del genoma humano. Tras el evento mundial que muestran los noticieros, que el gran desarrollo del hombre por el conocimiento profundo del genoma humano, tras ello hay unas compañías farmacéuticas que les interesa solo cobrar. Y esa es la realidad. Celera Genomic, Craig Venter, la cabeza, es un gran genetista, ¿cierto? Pero él representa el lucro privado en el campo de la ciencia. Celera Genomic, su empresa, compitiendo por quién llegaba primero a desentrañar el genoma humano con el proyecto público que estaban haciendo varios países, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, conjuntamente, y donde ese centro privado hubiera patentado primero los genes, el genoma humano, sí, las implicaciones para nosotros hubieran sido terribles, porque entonces quedamos completamente en manos del capital privado con respecto a toda nuestra información genética. Digamos lo que de alguna manera el proyecto público llegó primero y esa información se puso pública, pero ahí había esa discusión, y uno de los premios Nobel
En eso entonces me escapa el nombre. Sería Crick, el de... No recuerdo en este momento el nombre de él, es un inglés. Él publica una entrevista, ¿cierto?, donde él específicamente dice: nosotros trabajamos a conciencia para que este conocimiento fuera público, y sabíamos lo que se nos venía corriendo por el lado con el proyecto privado. Entonces, esa es parte de la discusión que está allí, y también cómo los científicos de alguna manera están haciendo una resistencia a esas tendencias. Jonathan, ¿cómo has visto este aspecto allá en la Universidad Tecnológica? ¿Se aleja mucho de estas realidades y uno se sumerge en sus materias teóricas y se da poco tiempo para explorar, para criticar, para analizar? Sí, efectivamente, poco son los espacios, digamos, donde se maneja la crítica a la ciencia misma. Sí. Uno, pues aparte de estudiar los temas concretos de la técnica y de la ciencia, uno también debe entrar en la discusión como ingeniero del papel de la ciencia y de la filosofía de la ciencia como tal. Sí. En esa parte las carreras, digamos, de ingeniería son bastante flojas. Lo que ahorita Pablo hablaba del trabajo, de la división del trabajo intelectual y manual, también se ve en el hecho de que el intelectual es completamente del lado de la sociedad. Entonces la universidad está allá, se dedica únicamente a su papel técnico, a desarrollar esto, a hacer esto, pero nunca piensa, venga, un momento, y yo a quién le estoy sirviendo. Sí. Lo que yo estoy haciendo al servicio de quién está. Que precisamente una de las pugnas que tiene la corriente es una ciencia al servicio del pueblo, porque no existe la ciencia neutral. Si usted desarrolla ciencia, esa ciencia, y no piensa en las implicaciones de esa ciencia está al servicio de algo. Claro. Entonces nosotros pugnamos por una ciencia consciente al servicio del pueblo y que se mueve en función de esta, y eso no se ve casi en la academia. La academia tristemente está hablando pues de la cuestión de la dependencia, digamos, el tema académico en el país no se sale de eso. Lo que se hace acá, lo que se desarrolla acá también está en función de un papel que tiene Colombia en un orden, digamos mundial, ¿cierto? En el orden de esa dependencia. Entonces aquí en la parte técnica nos limitamos a casi que a seguirle o a ir detrás de la cola de lo que se hace digamos en el primer mundo, ¿cierto? Nosotros aquí nos limitamos a ver qué están haciendo allá, lo empezamos a copiar y nos limitamos a aplicarlo como técnica, pero nunca hay un desarrollo como tal, digamos, en profundidad de eso. Nunca hay una aplicación de los conocimientos teóricos profundos, por ejemplo en matemáticas. Aquí nos dedicamos a lo puntual, a hacer. Eso es muy delicado realmente. Claro, importante lo que mencionas. Otra consecuencia de la segunda cita que leyó Juvenal, que es importante desde el punto de vista de un programa autónomo científico, es, digámoslo así, la masificación de la ciencia y su método, ¿cierto? Cómo lograr que el pueblo en general, toda la población, tenga acceso a los conocimientos científicos y sobre todo a su método, a su manera de pensar, a lo que Carl Sagan llama las habilidades de pensamiento crítico. Pues no solo Carl Sagan, sino todo el movimiento escéptico. Sí. Han defendido mucho la importancia del pensamiento crítico. Eso de la masificación, y Carl Sagan también cita esa contradicción cuando él dice, como menciona la cita, somos una sociedad altamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, pero somos cada vez más ignorantes en temas de ciencia y tecnología. ¿Cómo manejar la contradicción? Él dice que eso nos va a estallar en la cara, tarde o temprano. Y un programa de autonomía científica lo plantearía cuestionando, digamos, en primer lugar, cómo se concibe la educación en nuestra sociedad. Porque por definición el aparato educativo, desde el preescolar, primaria, hasta los niveles más elevados de formación, por definición es la estructura dedicada a que haya apropiación del conocimiento científico. Pues ¿a qué entra uno a la escuela? Fundamentalmente como a desatrasarse, cómo va la humanidad en conocimiento científico, ¿cierto? Y a lo largo de todo su proceso, claro, finalmente termina especializándose porque es parte del modelo y también una necesidad histórica. Pero ¿por qué cada vez más hay un fracaso en eso? Por ejemplo, Colombia, ¿por qué está tan atrasada en estos temas? Hasta uno leyendo textos de otros países se da cuenta que países muy desarrollados están preocupados por la ignorancia de su población en temas básicos de ciencia. Entonces es un cuestionamiento, digamos, fundamental, es que la educación se concibe como divorciada de la ciencia y de la investigación, cuando son la misma cosa. Porque la educación es el mismo proceso del conocimiento, y el proceso del conocimiento es el mismo proceso de la investigación. Es decir, educación e investigación son la misma cosa, pero nosotros no la concebimos así. Sí. Y no la concebimos así porque lo que nos están dando son traspasos de conocimientos ya hechos por investigaciones en otras partes, y eso es una manifestación de la dependencia. Entonces de ahí que nosotros, digamos, pues se propondría en un programa
inclusive es un programa que puede pasar hasta por una gobernación de departamento o de municipio, por no hablar de un país, sería cómo cultivar el espíritu científico. Empecemos por las nuevas generaciones. Cómo lograr que los niños, desde que entran al aparato educativo, desde el mismo preescolar, se enamoren de la ciencia, entiendan que la educación y la investigación son la misma cosa, ¿cierto? Sí. Mire, Colciencias tiene un programa que se llama el programa Ondas. Todos han oído hablar del programa Ondas, ¿cierto? Sí. Eso es investigación formativa en los colegios. ¿Qué se le critica a Ondas? Pues se le hacen muchas críticas. Es muy valioso, pero ¿qué se le critica? Que son islotes dentro de las estructuras educativas. Usted va a un colegio de Quinchía, va a un colegio de Santa Rosa, de Marsella, donde haya proyectos Ondas, y es 1 o 2 profesores de 30 o 40 profesores que tiene un colegio de secundaria, que tienen a sus muchachas en un programa Ondas. ¿Por qué los otros están dando formación que no es investigación? Sí. Porque ese no es el chip que tiene nuestra docencia y esa no es la concepción que tiene nuestra educación. Y pienso en este instante como los docentes, puedo estar equivocado, pero hasta qué punto ellos piden, proponen, no esperan que les lleguen los modelos, sino que los exigen para sus muchachos, como solicitan programas de investigación, museos de ciencia y tecnología, visitas en sus propios colegios, tener sus propias sedes, cómo preocuparse de uno de ir allá, pero tampoco esperar pues que todo venga. Claro, ahí está la decisión del gobierno, pero también una preocupación de parte y parte, que no sea una mente esperando que todo le llegue. Sí, y es muy fácil echarle la culpa a los docentes, sí, que es la salida fácil y rápida. No, ese no es el problema es de una estructura educativa y cómo está concebida la educación. Sí. Aparte de eso, por fuera de la educación, nosotros no vemos un clima propicio a la formación del espíritu científico. Miren, en Risaralda había 2 museos de ciencia, uno estaba en Marsella, en el Jardín Botánico, y el otro era itinerante. ¿Sabe dónde está? Ese era de la gobernación. ¿Sabe dónde está ese museo? Está encerrado en un salón en el Colegio Técnico Superior. Y el de Marsella, yo lo visité hace 1 año y medio, está semi en ruinas, todavía funciona, pero como esas cosas hay que atenderlas, las diferentes habilidades lúdicas, ¿cierto? Que para mí en las gobernaciones que habían guardado no sé qué museos en los entonces museos de ciencia tenemos, si mucho, medio, uno en Marsella, si mucho. Hablemos de clubes de ciencia, hablemos de círculos de discusión, hablemos de publicaciones científicas que no sean especializadas. Las universidades tienen publicaciones especializadas de ciencia, pero por ejemplo, comunicación de la ciencia. Sí. Yo dije en un programa, honrosamente, este es uno de los pocos programas que uno encuentra en radio y televisión que está trabajando el tema de ciencia. Entonces, no hay un ambiente para eso. No se concibe como parte de, porque no es útil que la gente piense. Sí, no es útil que la gente entienda. Sí. Es más fácil que la gente se deje llevar por el fútbol, sí, por el yo me llamo, por el reality. Sí. Oye, y como docente, por ejemplo, la tecnológica, ¿qué condiciones hay para poder, entrar en investigación? ¿Qué condiciones hay si cada vez hay menos docentes, por ejemplo, de planta o de tiempo completo, y cada vez hay más catedráticos que tienen que rebuscarse por otros lados? ¿Él con qué tiempo, por más que, aún queriendo, cómo va a poder realmente dedicar tiempo si tiene que rebuscarse por otros lados? Así es. Eso es un tema que no es propiamente de los docentes, aunque obviamente también se presentan los docentes, pues que les interesa mucho, pero no es lo fundamental aquí en el problema. La autonomía económica y política, el modelo de desarrollo, mi estimado Pablo. Ya, pues el programa pasado alcanzamos a mencionar algo al respecto. O sea, sí, la ciencia debe estar inmersa dentro de un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo hay que discutirlo. Las regiones no han dado esas discusiones, simplemente se dejan llevar por un modelo de desarrollo que es el del Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Y los gobiernos generalmente están controlados desde afuera y esas políticas van señalando unos objetivos claros. Entonces, realmente no ha habido una discusión a fondo sobre el modelo de desarrollo, pero es el primer paso de toda discusión de política científica. Y en el programa pasado decíamos que pues un modelo de desarrollo propio, ¿cierto? Algunos lo llaman modelo endógeno, ¿cierto? Otros lo llaman el buen vivir. Los que están con los indígenas lo llaman el Abya Yala. Ellos dicen, y que el objetivo de ese modelo de desarrollo, para la concepción desarrollista, el desarrollo se mide en términos de crecimiento del PIB. Si el PIB, Producto Interno Bruto, crece cada año a unos estándares de 5, 7, 8 o 10%, supuestamente el desarrollo va bien.
pero esa es parte de la crítica que hay que hacer. Estos otros modelos plantean que el objetivo no es tanto el crecimiento en términos del PIB, sino en términos de la felicidad humana, por ejemplo, sí, del desarrollo, lo que ellos llaman los parámetros del desarrollo, inclusive con teóricos como Amartya Sen y otros que han trabajado para las Naciones Unidas para lograr una nueva medida del desarrollo. Por ejemplo, que la gente tenga los ingresos que necesita para poder vivir, que la gente tenga la educación, que tenga acceso a la educación, que esté saludable, porque si usted puede vivir, pero si no está saludable, su calidad de vida no es buena, y que haya espacios de participación. Por ejemplo, si nosotros queremos participar en temas de ciencia, pues que haya espacios, como sí, este, por ejemplo, u otros, sí, en las universidades. En una sociedad que coarte eso, pues el desarrollo humano se limita. Entonces ha habido nuevas discusiones en torno a qué es el desarrollo, más allá de lo económico, más allá de los indicadores de crecimiento económico, y esa discusión es importante darla. Nosotros pensamos que el desarrollo propio es un desarrollo apoyado en la gente, primero que todo, segundo en el reconocimiento de nuestras potencialidades, riquezas y capacidades, sí, en la movilización consciente y planificada, ¿cierto? Y con un objetivo fundamentalmente de felicidad. O sea, la felicidad de la gente es el objetivo fundamental y eso es lo que nosotros no vemos hoy en día. El objetivo principal del equipo de sensibilización científica es aumentar los conocimientos y la comprensión por parte del público de los beneficios y del impacto de la colaboración en materia de investigación. La sociedad moderna depende de los hallazgos científicos y el desarrollo de nuevos conocimientos mediante la tecnología. Muchas veces no se le da la importancia debida al papel que desempeña la ciencia en nuestra vida. Solo se da cuando la investigación y los nuevos descubrimientos crean situaciones de peligro o duda. Así que hay que tenerlo siempre presente, todos estos elementos que estaremos también compartiendo en una próxima emisión, mi estimado Pablo, que han propuesto ustedes, cómo es el tema de mujer y ciencia para rescatar en esta ocasión, y que se olvida un poco y la ciencia sigue siendo machista. Sí, no, la idea es que dentro de 15 días el programa se dedique a eso. Yo quería mencionar los principios de la corriente, que en cierta forma sintetizan una ciencia, digamos, nacional. Uno, la crítica de posturas anticientíficas o pseudocientíficas predominante en la academia. 2, la promoción de la investigación de la realidad nacional. 3, la divulgación y popularización del conocimiento científico. Y 4, la vinculación efectiva de la intelectualidad con los movimientos de resistencia social y popular. Ahí quedan invitados ustedes con todas estas propuestas para también ser parte de la corriente científica de intelectuales y progresista del eje cafetero, mi estimado Pablo y Jonathan. ¿Dónde se pueden dirigir? Cienciaconelpueblo.org, esa es la página, o a nuestro correo que es sinforo@gmail.com. No olviden nuestra próxima cita en 15 días con la cuarta parte de Ciencia, Investigación y Sociedad dedicada a mujer y ciencia. Pablo, muy amable por estar en nuestro espacio. Muchas gracias. También están propuestos los programas en YouTube, ahí están los audios, el canal. ¿Dónde es? YouTube, buscan Sinforo con C. Muy bien. Ahí aparecemos. Así estamos llegando al final de la edición número 374 de Exploraciones del Siglo XXI. Es la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy me acompañó Luz Mary Bermúdez en el control técnico, en la presentación y dirección de este espacio, Juvenal Gordón. Una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buriticá.